Bueno, pues vamos a hablarles de filosofía. El miedo a lo desconocido, a los intrusos, a los peligros que nos acechan ha generado, ¿verdad?, una preocupación creciente por la seguridad. A veces esos miedos pueden convertirse en psicosis y se toman medidas de seguridad que recortan algunas libertades. Hoy, en el debate de filosofía, queremos plantearnos por qué nos sentimos inseguros y cuáles son los límites que podemos poner frente a los potenciales peligros externos. Pues bien, para ello hemos invitado a participar en esta mesa a Jorge de los Santos, artista plástico y pensador, y a Raúl Susín, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de La Rioja. Bienvenidos a los dos, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, pues si le parece, Raúl, si te parece, vamos a empezar por entender el concepto, o qué deberíamos entender por seguridad. Bueno, empezar con un concepto la verdad es que es difícil en cuanto a que ya acotas, ¿no? Y en el tema de la seguridad hay mucho de peligro porque la seguridad es un concepto que es subjetivo. Eso quiero decir que hay tantas ideas de seguridad y de su sombra, de inseguridades, miedos, amenazas, como personas, ¿no? Y cada una de ellas además tiene una multiplicidad de conceptos de seguridad y de conceptos de inseguridad, de temores. O sea, intentar entender el concepto de seguridad o el contrario, inseguridad, es complicado. Es complicado por eso, porque es un concepto que es muy subjetivo y tiene que ver mucho con la percepción, ¿no? Si además contamos con que las sociedades actuales son sociedades complejas, eso hace que se incremente constantemente la cantidad de riesgos, amenazas y sea incalculable. Si además contamos con que hay procesos de individualización donde nos dicen cada cual que se haga responsable de sus problemas, a problemas que son sistémicos de todo el sistema, que ya no haya nadie que nos proteja y que sea el propio individuo, ¿no? Pero eso hace todo que se complique dar una definición. Pero por no dejar aquí el debate y poder seguir hablando de algo, se me ocurre que se podrían trabajar dos ideas de seguridad. Una que sería la seguridad positiva y otra la seguridad negativa, al modo de la tradicional clasificación de libertad positiva y libertad negativa. Entonces la seguridad positiva, que yo creo que sería la que nos debería ocupar, es aquella que supone que la persona tiene un control sobre lo que ocurre, que tiene un cierto dominio, que puede tomar decisiones y actuar de forma efectiva de acuerdo a esas decisiones en el futuro. Tiene un control del presente y proyectar hacia el futuro. Esa es la que nos debería ocupar y es la que no está muy bien trabajada hoy. Y en el otro lado, la seguridad negativa, que es la que ha construido esa obsesión por la seguridad que apuntabas y que se vive hoy, es una seguridad que tiene una lectura unidimensional, que se basa única y exclusivamente en la seguridad personal, en una seguridad que da mucho juego a los temores construidos, a los miedos, a la utilización del miedo como estrategia de dominación. Optemos por una seguridad o por otra, eso determinará cómo va a ser la relación nuestra con el resto de la comunidad. Si tenemos desconfianza, que será la otra, la negativa, o si buscamos estrategias de cooperación y colaboración, de confianza en el otro, nos preocupamos por construir la comunidad, que sería la primera. Eso va a determinar también qué pedimos a los modelos de protección, qué pedimos al modelo canónico de protección, que es el Estado, el poder político. Si pedimos un estado del bienestar, por ejemplo, o un estado penal. ¿Qué concepto tenemos del propio individuo? ¿Tenemos un optimismo o un pesimismo antropológico, ¿no? Optemos por una o por otra, va a determinar todo. Claro, optemos por lo positivo, Jorge, que nosotros siempre... Optemos por lo positivo. Nosotros podemos optar por lo que queramos, porque si hay otros que optan por nosotros... Exactamente, ahí nos han frito. Oye, no, yo creo que Raúl ha sintetizado muy bien lo que, digamos, incluso todas las temáticas en todas las ramificaciones que pueden abordarse en el tema, ¿no? Yo por intentar ceñirme un poco, que es verdad lo que decía Raúl, que siempre dar un concepto es limitar, es cerrar un poco de partida ya el tema, ¿no? Pero yo volvería mucho, digamos, al concepto de seguridad en el sentido que lo entendían los latinos, securitas, que es un poco la ataraxia griega, es la serenidad. O sea, seguridad, cuando se siente uno seguro, en el momento en el que se siente sereno, en el que cree que nada perturba digamos, su estado de ánimo, ¿no? Es un concepto latino, como decía hace un momento, y que se apoya mucho en cuestiones como la verdad, por ejemplo, veracidad. El término veracidad también tiene su raíz en seguridad y tiene también, digamos, su imbricación con el tema de la ley, con el tema de eso que en castellano se llamaba el ejido, es decir, aquel territorio de protección legal donde el individuo está amparado en él y el que no pertenece a ese territorio, pues es el forajido, ¿no? A partir de esta necesidad, digamos, absolutamente antropológica y absolutamente ontológica de
tener serenidad, de conseguir la serenidad en las cosas, es cuando se abre, digamos, todo el mapa, digamos, de la actualidad, de lo que está sucediendo hoy en día y que ya en gran medida pues lo estaba apuntando Raúl, ¿no? Cómo se está construyendo un individuo fragilizado, o sea, un individuo temeroso, un individuo inseguro, que se siente inseguro, luego hablaremos a través de qué mecanismo, si acaso, cómo ese individuo inseguro se le está suministrando toda una serie de bienes de consumo, de bienes de seguridad, que no son solo las empresas de seguridad o las compañías de seguro, que son los 4 terrenos, por ejemplo, son las semillas de soja o de lo que toque ahora tomar, las semillas que sean, son los zapatos con determinadas suelas anchas que te permitan tal, y cómo se está desmantelando los sistemas de seguridad comunitario que nos habíamos previsto cuando existía aquello que llamamos el Estado Nacional, me refiero al estado de bienestar, a cambio de que el individuo tenga que protegerse al mismo. Pero ¿hay motivos reales para sentirnos inseguros hoy por hoy, Raúl? Bueno, es curioso que siempre se dice que son las sociedades más seguras, las nuestras, y sin embargo es las sociedades en las que tenemos una mayor percepción de inseguridad. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué explicación puede tener? Pues puede ser que haya un desfase entre lo que son las expectativas de protección que tenemos y la protección efectiva que obtenemos, ¿no? Entonces ese desfase nos crea una crisis de ansiedad que genera incertidumbre, que genera miedo y que genera una cierta sensación de inseguridad. Si además entendemos la seguridad dominante, el concepto de seguridad dominante es ese concepto de seguridad negativa, ese concepto de seguridad que es, también como apuntaba Jorge, como la no injerencia, que nadie venga y que me moleste, pues es fácil que a partir de allí el poder político pues utilice también sus estrategias para construir más y más inseguridad. Que no es tanto que falte protección. Yo creo que las redes de protección, algunas siguen existiendo. La protección, o por lo menos existe mucho más que en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro, el debate anterior, ¿no? Que en las décadas esas. O que incluso hace 3 o 4 décadas. Pero lo peor que tenemos, la sensación de inseguridad nos viene porque tenemos auténtica intolerancia a caernos por las grietas de lo que no controlamos. Y no nos damos cuenta que es imposible tener una póliza de seguros absoluta frente a todos los riesgos que nos ocurran en la vida. Entonces, en ese desfase creemos que lo podemos controlar todo y nos damos cuenta, chocamos con la realidad que es imposible. Ahí es donde se crea la inseguridad. Entonces, o sea, mecanismos organizados para hacernos sentir esa inseguridad. Sí, Jorge. Naturalmente, el sujeto, digamos, de la teología neoliberal es un sujeto fragilizado. O sea, es un sujeto que se tiene que sentir atomizado completamente, o sea, que entra en un proceso de individualización, porque al sistema le viene muy bien individuos, que es el que consume, y es un sujeto fragilizado, es un sujeto precarizado, es decir, que está mantenido siempre en un estado comatoso, lo suficiente como para poder consumir, pero para poco más. Es un sujeto al que se le obliga un empleo del tiempo en un uso del tiempo. Es decir, eso coarta naturalmente su existencia. Él tiene que emplear el tiempo en lo que el sistema, digamos, le permite, le exige emplearlo. Es un sujeto egoísta dentro de ese proceso de individualización porque hay pocos recursos. O sea, tiene que estar uno siempre pendiente. O sea, si se estuviera en juego, digamos, ahora mismo quién presenta el programa y estuviéramos tú y yo, Juanjo, yo digo, no, Juanjo es que últimamente le veo menos pelo. ¿Sabes? Es decir, tengo que ser egoísta, tengo que entrar en un sistema competitivo. Cuando estás sobre el alambre, que es en definitiva lo que han conseguido, colocarnos sobre el alambre, tienes la dificultad de que tienes el problema de que tienes que ir avanzando. Sobre el alambre te caes si no avanzas. Tienes que entrar un poco en el diálogo ese de los hermanos Marx de vamos, Ravel, y vayamos más deprisa. Dice, ¿pero para qué, jefe, si no vamos a ningún sitio? Dice, pues entonces corramos y acabemos con esto, ¿no? O sea, tienes sobre el alambre que andar a toda costa y luego no puedes cambiar de dirección. Eso es un individuo construido, ¿eh? Eso es un individuo postmoderno, es decir, que no tiene nada que ver con el individuo solidario, el individuo comunitario que conforma comunidad, que sabe que su seguridad y su amparo la da esa comunidad y que dota de mecanismos a esa comunidad a través de lo que hablamos antes y de lo que se viene a llamar el estado de bienestar, ¿no? Los sistemas de protección de bienestar. O sea que naturalmente, y ese individuo se construye fundamentalmente a través de una retórica pues higienista y de bienestar.
Hay montones de sacerdotes y de popes que están todo el día machacándonos. Y claro, y naturalmente también el entorno uno se inseguriza, uno se fragiliza con las continuas proclamas pues, de la seguridad nacional, de las alertas sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Les interesa, ¿no?, a alguien que estemos inseguros, por así decirlo, Raúl. Claro, Bueno, la incertidumbre, primero, la incertidumbre es una poderosa estrategia de individualización. Claro. Y esa individualización hace que el malestar no haya un rebote, no haya un proceso instituyente que vaya a revocar ese malestar, sino que nos abocan a una especie de nihilismo complaciente. Somos analfabetos sociales, ¿no? Con lo que planteaba Jorge. Nos hace más vulnerables, por así decirlo. Bueno, totalmente. Claro, la vulnerabilidad y la incertidumbre son propios de la condición humana, eso está claro. Y el poder político se justifica en la medida en que da protección, en que se preocupa por esa vulnerabilidad y legitimidad. Hay incertidumbre. En un momento, enlazando con alguna cosa que planteaba Jorge, en un momento, en las últimas décadas, el Estado social se caracterizó más que por distribuir o redistribuir, por proteger, por facilitar estrategias de protección, y eso se desmontó, porque había que dejar libre al mercado sin ningún tipo de ruido. Exactamente, Entonces, eso es importante. Había que buscar otra fuente de legitimidad. Claro, Otra fuente de legitimidad que me permitiera seguir existiendo. Y esa fuente de legitimidad se encontró en la seguridad personal. Y como un bien de consumo más, porque, por ejemplo, Bauman, del que habéis contado aquí en algunos debates algunas cuestiones, sobre la modernidad líquida, la sociedad del consumo también, pues Bauman lo que plantea es que el Estado, en la búsqueda de esa legitimidad alternativa, lo que hace es mirar dónde estaban trabajando los mercaderes de los bienes de consumo, la seguridad personal, y empezar allí. Si además eso lo adornamos con una cierta cultura del espectáculo, tú sabrás mucho de esto del espectáculo y del cine y de la televisión, pues entonces se usan acontecimientos para hacerlos que son grandes acontecimientos, el 11S. A partir del 11S hay un cambio, pero impresionante. Es un acontecimiento, puede ser un gran acontecimiento, pero curiosamente es el 11S del 73 en Chile, también originó luego una dictadura atroz y no creó esas consecuencias. El 11 de septiembre del 95 en Bosnia hay una matanza muy grave también. Y luego además hay innumerables matanzas a lo largo de la historia, recientes, en Palestina, en Camboya, en Irak, que no han tenido esa calidad de gran acontecimiento. Aquí lo que ha ocurrido es que hay una impresión de gran acontecimiento que ha servido para poner en marcha estrategias de control, lo que denunció Snowden hace unos meses, con esos mecanismos, con esos ordenadores, esos programas informáticos que permiten a determinadas agencias en Estados Unidos controlarnos de una forma difusa. Claro. A través de las escuchas telefónicas, de cuestiones digitales, del uso de Google, de Facebook. Es un poder distinto que también se ha adaptado a esa modernidad líquida y que nos controla también un poco en esa incertidumbre, ¿no? Buscar la excusa, ¿no? Sí, de la trazabilidad, por ejemplo, que es un nuevo concepto de seguridad. Es decir, ya dejadas, y esto ya Foucault lo explica muy bien, y en fin, los que nos siguen lo conocen muy bien, ¿no? Dejadas ya las sociedades, digamos, disciplinarias, es decir, del encierro, entran las sociedades de control. Es decir, es el dígito, por ejemplo, es tu DNI, algo que al principio nos molestaba, es decir, ¿por qué tengo yo que identificarme con un número, con un papel o con lo que sea, ¿no? Pero que poco a poco hemos ido asumiendo por nuestro bien, decía el Roto, es el chiste conocido del Roto que decía, por su seguridad, manténganse asustados, ¿sabes? Bueno, pues esto, entonces poco a poco lo hemos ido asumiendo. Ahora entra un nuevo sistema, digamos, tecnológico, siempre, cuando hablamos de tecnológico hablamos siempre del mercado. Pues, y ahora que haces el gesto, no sé, Jorge, ¿el dinero garantiza esa seguridad? El dinero garantiza la seguridad sobre lo real. Lo real es real, digamos, en términos profundos, real como aquello que no es controlable racionalmente, ¿no? O sea, lo real se pasa el dinero por el forro, es decir, tú puedes vivir en una finca, en una absolutamente blindada, puedes tener porteros de seguridad y tal y cual, y eso no evita que de repente pues tu hijo tenga un problema de salud, o que pues estalle el gas en no sé dónde, o que caiga un meteorito del cielo, ¿no? En ese sentido es imprevisible, ¿no? Entonces, esto que decía, este mecanismo de la trazabilidad, como la carne de ternera, ¿no? Ahora estamos todos, no solo tenemos que estar controlados, sino que saber cuáles han sido nuestros recorridos, ¿no? Todo esto, naturalmente, es una industria de la tecnología, una industria que da mucho dinero. Pero también velan por nuestra
Bueno, pero salud. es buena por nuestra salud si tú tienes que preocuparte, digamos, de la salud. La salud es otro gran tema de seguridad, ¿eh? O sea, esta continua, decir, preocúpate de esto. Sobre todo hay una cosa, cuando antes Raúl decía un tema fundamental, que es darle el poder al mercado. O sea, deshacer, digamos, por ejemplo, los estados nacionales para darle el poder al mercado, a través de ese proceso de la globalización, del que ya hemos hablado mucho y tal y que cual. Claro, después de la industria posiblemente de la estupidización y por encima naturalmente de las armas y de la droga y de todo lo que quieras, el gran consumo, la gran empresa es la de la seguridad. Entendiendo la seguridad en ese sentido amplio que decíamos antes, no solo las empresas de seguridad privada ni las compañías de seguro, sino pues la industria automovilística que hace coches más seguros, entre comillas, que hace, es decir, todo está, y luego pues que te vendan pues determinada, ahora resulta que las semillas de soja son buenísimas para no sé qué, pero ya no, ahora tienen que ser esto de no sé qué que previene contra el cáncer de no sé qué, ¿sabes? Y tal y cual. Entonces, claro, hay un consumo y hay una dedicación a que ese individuo fragilizado que se ha construido, a través de toda esa retórica de cuídese usted, protéjase, serénese, siéntese usted a gusto y bien. Pero fíjate, eso que planteas, por ejemplo, yo, volviendo con Bauman, recuerdo que él nos plantea, como no podemos controlarlo todo, vamos a crearnos unos elementos que sí que podemos controlar. Los 7 signos, las 7 cosas que producen cáncer, los 5 alimentos que producen colesterol, las 3 cosas que tienes que hacer para llevar una vida sana. Son creaciones también que nos hacen para hacernos sentir que somos más seguros. Creaciones que no son reales, son irreales. Bueno, no está de más, igual que tampoco sobra la policía en determinados momentos, claro, ni sobra un código penal, ni sobra una ley de protección de seguridad ciudadana, pero lo que sí que sobra es que esas medidas estén pensadas única y exclusivamente para el desarrollo de esa seguridad negativa que hablábamos al principio, que significa no injerencia y no contacto con el otro. Claro. Lo que es interesante sería preocuparnos de esa, porque es peligrosa, porque esa sería, nos llevaría a la utopía de la seguridad absoluta a costa de la distopía, de la inseguridad para los ciudadanos de a pie. La seguridad absoluta para el que establece las normas, ¿no? Pero la inseguridad distópica, la inseguridad absoluta, esa distopía para el sujeto de a pie, ¿no? Que ese es otro gran cambio con relación, por ejemplo, al progreso. Antes siempre hemos creído que el progreso, en la modernidad creíamos que el progreso era la utopía, nos iba a llevar a la utopía. Hoy en día creemos que el progreso nos lleva a la distopía. O sea, hoy todas estas sociedades hipercontroladas en las que el individuo no puede dar un paso, no puede realizar ninguna actividad, por muy privada que sea, el espacio privado cada vez se está reduciendo más. O sea, una habitación de hotel... Te dejo, Raúl. Sí. Es que lo que dices, que lo que estaba pensando antes, que igual no hemos avanzado mucho en eso, pero nos hemos creído que somos autosuficientes, para garantizarnos la seguridad, y eso es una gran mentira, es absolutamente tramposo. Yo te recuerdo en algunas cosas que comentabas tú hace no sé si semanas o meses, planteabas la importancia de la comunidad, y hacías con el ejemplo de una letra. ¿No? Da igual que pongamos Roma, amor, ramo, lo que sea, pero lo que sí que tiene que estar cada una de las letras unidas con otras para formar una comunidad. Entonces lo que hay que intentar transmitir es que el beneficio de lo común, crear un imaginario positivo de lo importante que es vivir juntos, eso es lo que nos va a aportar seguridad, ¿no? Pues naturalmente, no, yo te decía que la desconfianza, o sea, esa desconfianza que nos mete el sistema es el que hace ver al otro no como un compañero de composición gramatical, sino como el extraño, esa persona que no sabe si sí el inmigrante, o si no. el que vende pañuelos en el coche. Exacto. Pues Raúl Susín, Jorge de los Santos, lo que es seguro es que ya llega el final de la tertulia. Muchísimas gracias por la visita. Ha sido un placer tenerles con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bien.